Las relaciones que más me han suscitado dependencia emocional han sido las relaciones tóxicas. El ciclo del abuso, ¿no? Es el bombardeo de amor al principio, luego se va acumulando tensión, luego viene el momento de explosión o abuso y luego viene la reconciliación, luna de miel otra vez, y así repetidamente. Hay maltratadores que empezaban a maltratar cuando ella se quedaba embarazada. No es fácil salir de ahí. ¿Qué mujer quiere estar en una relación donde le agreden? La piedra más grande que he tenido en mi vida ha sido el dolor que he sentido con mi padre. Yo tenía 30 años cuando acudí a terapia. Por cómo soy yo, siempre me ha costado mucho pedir ayuda, pero hay veces que no es suficiente. Fueron 2 agresiones fuertes. Yo no fui capaz de denunciarlo. Hay muchísima culpa, muchísima vergüenza. Yo he tenido que transformar la relación con mi madre, lo complicado que es. Ser consciente de que tu propia pareja, que se supone que es la persona que te debe querer, proteger y cuidar, es la que está abusando de ti. Y es como robarte todo, la dignidad, la autoestima, lo que tú eres como mujer. Estas personas llegan a tu vida como un príncipe azul, que te cuida, que te quiere, detallista. Es miedo, es culpa. Nunca es culpa de la persona que maltrata. Es gradual. Poco a poco te va destruyendo la autoestima con pequeñas cositas. Bajar tu autoestima es la clave. Hasta entonces lo vas normalizando. Tu tolerancia sube, pero ya luego ocurre algo tan fuerte que ahí es cuando dices, vale, me tengo que ir de aquí. Y ese es el despertar. Bueno, querida audiencia, estamos de vuelta. Hoy tenemos una súper invitada que seguro que algunos y algunas de vosotros conoceréis. Y nada, bienvenida Lola. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. La verdad que estamos súper contentos que hayas encontrado un huequito en tu apretada agenda y bueno, tener un ratito para poder charlar con nosotros. Así que, bueno, Vlad, nos gustaría preguntarte... La primera pregunta que te voy a lanzar es ¿quién es Lola? Para que te puedas presentar con el resto de personas que nos están viendo hoy aquí. Pues Lola es una mujer superviviente y muy resiliente que salió jovencita de Fuerteventura, una isla de las Islas Canarias, y decidió buscarse la vida en la península, a buscar un poquito, pues, a conocer, a aprender y a vivir. Y acabé dando, pues, en la televisión, acabé entrando en varios programas de televisión. Me di cuenta que no era lo mío, que al final pues me causaba bastante malestar, ¿no? Ese tipo de exposición y salté al tema de creadora de contenido, en el cual llevo pues unos 6 años o así. Y cuando llevaba unos cuantos añitos como creadora me di cuenta de que era un trabajo que me gustaba, pero no me llegaba a llenar. Entonces cuando más toqué fondo fue cuando me di cuenta de que tenía que cambiar mi vida. Y ahí fue cuando me apunté a la universidad y empecé a estudiar psicología, que ha sido pues un descubrimiento increíble. A raíz de ahí vemos que bueno, has escrito un libro donde cuentas tu experiencia, ¿no? Y bueno, es lo que queremos abordar hoy, que nos puedas facilitar estrategias, herramientas, compartir tu historia de vida con algunas personas que se puedan encontrar en una situación similar a la tuya y hablaremos de ello sobre la violencia de género. Entonces, ¿qué te lleva a escribir y a compartir esta historia con el resto de personas? La verdad que me llevó a escribir este libro la necesidad de liberarme, ¿no? Todo esto que había pasado en mi vida necesitaba soltarlo, contarlo. Además yo era consciente de que seguramente iba a ayudar a otras mujeres, ¿no? Porque al final creo que en el tema de la violencia es súper necesario contarlo. Y muchas personas se sienten identificadas contigo y también se sienten capaces de contarlo. Entonces el primer motivo que me llevó a escribir el libro fue la liberación. Y luego me di cuenta que además tenía un propósito, que era eso, ayudar a otras mujeres. Qué bueno. Tremendo, tremenda historia. Me encanta el podcast. Y yo tengo una pregunta, y es que en la sociedad hay como un tema tabú con el tema de acudir a terapia. Yo lo veo como la gente lo esconde mucho, ¿verdad? Es como ir al psicólogo, es como ir al loquero, ¿no? Sí. Yo pienso, digo, hostias. Pero yo sé que hay que ir hasta cuando uno está bien, fíjate. Y que te quería preguntar, ¿no? ¿Tú a qué edad decidiste ir a terapia? ¿Y cuál fue el momento en que dijiste, es que tengo que ir a un profesional? Bueno, fue ese momento que les contaba, ¿no? De tocar fondo, pero tocar fondo en el sentido de, es que no sé a dónde va mi vida. O sea, yo estaba en ese momento en Madrid, seguía haciendo cositas en la tele, pero ya estaba de creadora de contenido y era como, no tengo rumbo ninguno, ¿sabes? No había encontrado ese propósito todavía. Bueno, ni siquiera me lo había planteado porque mi parte espiritual estaba como muy abandonada.
Bueno, realmente estaban todas mis partes abandonadas. Y bueno, una chica un día me escribió por Instagram por un tema que yo comenté y cuando me escribió le dije, oye, ¿tú eres psicóloga? Y ella me dijo, sí. Y le dije, ¿puedo ir a terapia contigo? Y ella me dijo, sí, pero voy a tener que dejar de ser tu seguidora. Y ese mismo día cogí cita y decidí ir a terapia, que bueno, tengo que decir que de camino a la terapia iba temblando. Bueno, lo cuento en mi libro, ¿no? Era como, wow, voy a ir a una clínica, a un centro, para mí era súper desconocido todo, a contarle mi vida a una desconocida, o sea, mis miedos, mis demonios. Y finalmente cuando fui, bueno, la primera sesión llegué, empecé a llorar sin parar, solté absolutamente todo y fue un alivio increíble. Previamente, por ti misma, intentaste de alguna forma salir del lugar en el que te encontrabas en ese momento, antes de acudir a terapia. Sí, claro, al final lo que vamos haciendo las personas es sobrevivir, ¿no? A lo que vamos enfrentando. O, bueno, lo que hacemos las personas que cuando no tenemos herramientas, cuando las tenemos, vivimos, no sobrevivimos. Pero yo tenía 30 años cuando acudí a terapia porque sentía que necesitaba ayuda. Por mi estilo de apego y por cómo soy yo, siempre me ha costado mucho pedir ayuda porque he sido siempre muy independiente y era como yo puedo resolver todo esto. Y mi mecanismo de defensa es yo sola puedo y tiro para adelante con lo que sé, con lo que tengo, con lo que soy. Pero hay veces que no es suficiente y que sí que necesitamos ayuda, necesitamos otro punto de vista, necesitamos a una persona profesional y necesitamos también cariño, abrazo, atención. Llegaste ahí con una mochila enorme, difícil de gestionar, ¿no? Comentabas antes en el coche cuando estábamos viniendo que te estaba yendo súper bien todo este proceso de crecimiento a nivel personal, ¿no? y de aprender a sobrecargar o llevar de mejor forma esta mochila. La pregunta que te quiero hacer es, cuando llegas allí, ¿cuál es de las piedras que llevas en esa mochila, cuál es la que tiene un peso determinante y que seguramente condiciona el resto de relaciones que tienes con las demás personas? La piedra más grande que he tenido en mi vida ha sido el dolor que he sentido con mi padre, porque fue un gran batacazo el que mi padre nos abandonara cuando yo solo tenía 5 años. Era muy pequeña para entender qué pasaba y cuando somos niños todavía no tenemos la capacidad cognitiva de un adulto como para saber qué está ocurriendo. Y lo que piensa un niño es que es culpa suya, que no es suficiente, se va porque no me quiere o porque yo no valgo. Entonces los niños pues tienden cuando además no se les explica bien las cosas y no la entienden, tienden a interpretar y llenar esos vacíos que no entienden con sus propias interpretaciones. Y entonces se va creando una realidad que para el niño es una realidad, pero a lo mejor no sucedió tal como sucedió en el pasado. Entonces, para mí crecí sintiéndome que no valía, que no era suficiente, que mi padre no me quería porque yo no valía y nunca tuve esa parte de explicación. Porque bueno, también es verdad que las familias de antes, las generaciones de antes, pues la parte más emocional estaba como menos desarrollada, ¿no? Había menos abrazos, menos te quiero. Incluso hoy en día cuesta trabajar la parte emocional en la familia. El preguntar, el que te quiera contar tus hijos, el que te quiera expresar. Entonces imagínate en las familias de antes. Es decir, ¿creciste con culpa, con dolor? Crecí con mucha culpa y mucho dolor y mucha insuficiencia. ¿Y qué papel jugó tu madre en todo esto? Mi madre estaba en su herida, ¿sabes? Porque al final mi padre no se comportaba bien con nosotros y con ella, y mi madre también tuvo desgraciadamente un nivel educativo muy bajo. Venía también de una familia pues muy pobre, con muy pocos recursos, y al final ella hizo lo que pudo, ¿sabes? Y cuando él se fue, nos abandonó, imagínate lo que tuvo que ser para ella el enfrentarse a una vida con 5 hijos, que somos nosotros, ella sola. Y sobre todo que antiguamente las mujeres no eran trabajadoras como ahora, es decir, no eran tan independientes, se dedicaban más a la familia, ¿no? Entonces ella de repente tuvo que cambiar toda su vida. Y también tengo que decir algo, aprovechando que estoy aquí, porque
yo he tenido que transitar mucho esto, ¿vale? Y transformar la relación con mi madre, porque durante mucho tiempo he sentido que he estado en el rol de víctima de, jolín, ¿por qué no me diste esto? ¿Por qué no estuviste más pendiente de mí? Porque he sentido que no me querías lo suficiente y me ha costado, es que me emociona, me ha costado ponerme en el lugar de ella y decir, jolín, lo que tuvo que sufrir ella como madre, de verse sobreviviendo a la situación, de verse sola, y yo hasta hace muy poco tiempo no he sido capaz de ponerme realmente en su pie y empatizar con lo que tuvo que pasar. Eso no quita que yo sufriera o que yo sintiera que necesitaba más cariño, ¿no? Pero qué bonito que ahora me pueda sentir de esta forma con ella y podamos tener una relación de mucha más empatía y de mucho más amor. ¿Le admiras? Sí. Hombre, mi madre me ha enseñado a ser muy independiente. Dentro de lo que mi madre me pudo enseñar con lo que sabía, yo desde muy joven empecé a trabajar y empecé a ser independiente en todos los sentidos. Entonces, eso se lo tengo que agradecer totalmente a ella. Porque claro, es que es muy complicado. 5 hijos, dolida, claro. Edades, los niños dan problemas. Claro, mis hermanos Cada eran uno- adolescentes encima, ¿sabes? Que era como, mis hermanos también tuvieron que ponerse a trabajar, Claro, está porque había que mantener la casa. Exacto. Está la parte afectiva, la parte económica, el dolor que ella arrastra. Claro, tienes que ser muy, muy fuerte, entiendo, para poder salir adelante, ¿no? Efectivamente. Y esto es algo que cuando eres hijo das por hecho que tus padres tienen que ser personas fuertes, que te enseñen cierta educación, pero es que ellos también son seres humanos, que tienen problemas, que se enfrentan a desafíos en la vida y que a lo mejor no es tan fácil como nosotros pensamos. Y ojo, que yo como hija también he fallado, que yo como hija también he cometido errores. Y eso muchas veces yo no lo tenía en cuenta, sino eres tú. No, yo también. ¿Sabes? Aquí esto es un trabajo de dos, los vínculos son de dos. Y somos las dos personas las que tenemos que revisar qué está pasando entre nosotras. Y a lo mejor tenemos que empezar a hablar. Desconozco cómo vivió cada uno de tus hermanos esta situación de abandono, pero ¿qué encontraste cierto apoyo entre ellos o cómo lo hicisteis? ¿Cómo fue este proceso entre hermanos y hermanas? Sí, nosotros entre hermanos estábamos siempre juntos, pues haciendo ruindades, travesuras. Mis hermanas siempre me llamaban al cine. La verdad que en ese aspecto fue muy bueno, porque nosotros entre hermanos nos apoyamos muchísimo, siempre estábamos juntos. Y mi madre, como trabajaba tantas horas al día, pues al final tuvimos que aprender a hacernos de comer. Bueno, mis hermanas son mayores que yo, pero yo era más pequeña. Tuve que aprender a hacerme de comer súper joven porque no había nadie en casa para hacerme de comer a mí porque todos trabajaban. Y era como, bueno, pues al final aprendí a hacerme de comer, a coser. O sea, mi madre me enseñó a coser con 11 años para hacerme yo pues ropa para carnavales. En fin, que yo tuve que responsabilizarme como si tuviera más edad. Que esto pues también tiene su parte negativa como adulto, ¿no? Porque al final tú no tienes por qué vivir la vida de una niña de 16 años cuando tienes 11, ¿sabes? Pero es que nuestra vida fue así y era necesario para salir adelante. ¿Cómo, si tuviera que decir algo positivo, no sé si estás de acuerdo, es que quizás eso te hizo ser muy independiente y tener mucho valor a la hora de afrontar las cosas, ¿no? Porque dijiste, bueno, he pasado mucho y cuando hay obstáculos dices, bueno, te enfrentas a ellos porque ya tienes como un entrenamiento previo, ¿verdad? Pero todo esto en tus relaciones después, cuando ya ya creciste, fuiste más adulta y tal, ¿cómo encajabas con las otras personas? Es decir, arrastrar todo esto, ¿te condicionaba tu relación con otras personas? Sí. A ver, mi estilo de apego, que es un estilo de apego ansioso ambivalente, ¿no? Ambivalencia es cuando uno de tus cuidadores a veces está y a veces no. Entonces se genera como una continua activación de voy a estar aquí todo el día a ver cuándo sí apareces. Porque sé que en algún momento vas a aparecer, porque como es sí, no, esa ambivalencia, entonces es un sistema nervioso muy ansioso, muy hiperalerta, y eso se traduce en que cuando eres adulto, pues estás familiarizado con eso, que entonces con qué tipo de adultos te vas a vincular, con las personas que te tratan de esa forma, que un día están disponibles, otro día no están disponibles, un día son cariñosos, otro día no, incluso llegando a tolerar pues violencia, distintos tipos de violencia, maltrato, abusos, porque
no has desarrollado un estilo de apego seguro, donde tenías a personas disponibles para pedirle ayuda, donde había presencia, atención y cariño. Entonces, como ahí está esa carencia, al final vas buscando lo que te suena familiar. Entonces, digamos que has repetido este patrón en distintas relaciones. Sí. Ha sido de diferente manera porque las relaciones que más me han suscitado dependencia emocional han sido las relaciones tóxicas. Es decir, cuando yo conocí a alguien con un apego seguro, maravilloso, buena persona y demás, no me generaba nada, porque no me resultaba familiar. De hecho, me aburría, ¿no? Era como, demasiado bueno. Entonces, las personas vamos buscando lo que nos suena familiar con lo que hemos integrado durante nuestra vida. Además, el apego se crea de 0 a 3 años. Luego se va moldeando, pero realmente se genera desde que somos muy pequeños. Y eso está dentro de ti, que se puede alterar y modificar los patrones. De verdad, o sea, de adulto se puede. Yendo a terapia, trabajando, haciendo mucha introspección, se puede. Comentas de estas relaciones abusivas. En el libro mencionas que pasas por, o haces ejemplo de tres situaciones de violencia. Sí, entonces, cuando hablamos de violencia física, cuando te encontrabas en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que hacías? ¿Cómo salías de ella? ¿Cómo actuabas? ¿Te retraías? ¿Qué es lo que pasaba? Ha sido en varias ocasiones, han sido diferentes, ¿vale? Pero sí es cierto que la última fue la peor, porque fueron 2 agresiones fuertes, es decir, yo me quedé sin aire directamente. Una de las veces fue contra la pared y otra vez me quedé sentada en un banco. Y mi forma de actuar fue salir huyendo, corriendo, y en esa ocasión tuve la valentía de llamar a la 112. Llamé a la policía vino, él estaba allí, yo no fui capaz de denunciarlo porque le tenía miedo. Y bueno, sí es verdad que llegué hasta ese punto. Las veces anteriores no hice nada. Me fui a mi casa llorando y ya está. Y ni siquiera se lo contaba a nadie. Y bueno, primero de todo, agradecerte que estés compartiendo este tipo de experiencias, porque seguro que no es nada fácil y seguro que es de gran ayuda para otras personas que se encuentren o se hayan encontrado en situaciones similares a la tuya. Pero el hecho de no querer denunciar este tipo de acciones, por un lado era miedo, o había otros sentimientos detrás que también te llevaban a no realizarlo. Es miedo, es culpa, porque la persona que maltrata siempre va a generarte culpa. Es decir, te maltrato porque tú has hecho esto, porque tú me has provocado, porque tú te has comportado de cierta manera. Es decir, nunca es culpa de la persona que maltrata. Entonces hay muchísima culpa, muchísima vergüenza de cómo cuento yo esto. Van a creer que yo lo estoy permitiendo, van a creer que yo no soy lo suficientemente mujer valiente y demás como para salir de esto. Pero es que en realidad no es fácil salir de ahí. ¿Qué mujer o qué persona en general quiere estar en una relación donde le agreden? Nadie quiere una relación donde te agreden. No es fácil salir de una relación de violencia de género porque es un ciclo de abuso muy fuerte, hay mucha manipulación, hay mucho maltrato psicológico y de verdad te quitan toda la autoestima, todo el amor propio. Estás completamente anulada, entonces no crees que puedas salir de ahí. Y ahora que lo ves desde fuera, ¿qué tipo de control ejercían, o sea, realmente sobre ti estos personajes? A mí más que controlarme el móvil y esas cosas, que también sucede, ¿vale? En mi caso yo tenía la autoestima completamente destruida, entonces pensaba que nunca iba a encontrar otra persona como él, que él era lo más increíble del mundo, porque estas personas no llegan a tu vida con un machete en la mano. Estas personas llegan a tu vida como un príncipe azul, que te cuida, que te quiere, detallista, el love bombing, el bombardeo de amor, maravilloso, estoy todo el día pendiente a ti, te llevo de viaje. Entonces esa es la parte de la que tú te enamoras y está muy estratégicamente está muy bien hecho. Hay una parte de querer ir rápido, ¿no? Tengo que enamorar rapidito antes de que empieces a ver mi otra cara. Entonces tú te enamoras de esa parte de él y además tú te agarras a esa parte siempre. Vale, ahora ha sido malo, pero mañana va a venir el del principio y todo el rato estás con esa esperanza en la cabeza. Es como la droga, estás buscando... Exactamente igual. Estás buscando todo el rato la primera sensación.
Exactamente, es que el sistema de recompensa, al final sabes que el ciclo del abuso, ¿no? Es el bombardeo de amor al principio, luego se va acumulando tensión, luego viene o sea, el momento de explosión o abuso y luego viene la reconciliación, luna de miel otra vez y así repetidamente. A veces se saltan alguna etapa, pero prácticamente es así siempre. Y siempre va a más, es decir, es gradual. A más, Tanto más control, más... Sí, psicológicamente también, entiendo. Depende. Por ejemplo, cuando yo estudié una especialización que hice en violencia de género, leí que, por ejemplo, habían maltratadores que empezaban a maltratar cuando ella se quedaba embarazada. Es decir, durante 3 años de relación nunca la habían maltratado. Probablemente habrían señales, pero no tan notorias como a lo mejor cuando ella se quedó embarazada, que ya empezaba a maltratarla muchísimo más porque ya ella tenía un bebé y era como que él se sentía con muchísimo más control, más poder. Lo que ellos creen, ¿no? Eres mía y yo contigo lo que me da la gana. Y las empezaban a maltratar a partir del embarazo. Lo que te quería preguntar es que necesariamente el maltrato físico, detrás de eso está el maltrato psicológico también. O sea, van dos. Y el maltrato psicológico, si solo hace maltrato psicológico, no implica el físico. No, o sea, el físico suele venir precedido del psicológico. Es decir, primero ha estado maltratándote un tiempo psicológicamente y hasta que llega la parte física. A no ser que habrá algún caso que desde el primer momento hay maltrato físico, pero no suele ser lo lógico, porque si tú empiezas ya a la semana con una persona y te agrede físicamente, tú no sigues con esa persona, ¿sabes? Entonces realmente sí, es gradual. Es decir, poco a poco te va destruyendo la autoestima con pequeñas cositas. Con la ropa, no te pongas eso, sino, uy, eso te hace un poco gorda. Y empieza a generarte inseguridades. Bajar tu autoestima. Bajar tu autoestima es la clave. Se Eso es apodera lo de más ella. importante para yo poder controlarte, te quito la autoestima. El maltratador se apodera de la Se autoestima de la apodera persona. totalmente. La destruye. La destruye. ¿Qué tipo de mensajes recibías, por ejemplo, en las que te hacía sentirte peor aún? ¿Había comparaciones Más con otras bien- personas, con otras mujeres? Sí, había comparaciones, pero sobre todo, pues bueno, el daño que nos han hecho a las mujeres siempre, ¿no? Que somos una guarra y demás palabrotas que no hace falta decir, pero siempre esa sensación de has tenido muchos novios, has estado con muchos chicos, quién te va a querer como si fuéramos un trapo, ¿sabes? Con una servilleta o algo que usar. Y eso a mí era algo que me hacía mucho daño. Entonces él sabía perfectamente cómo utilizarlo. Había mucho juicio detrás. Exactamente. Y luego, en tu caso, tratabas incluso de ocultar información en algunas ocasiones para evitar ese juicio posterior. Por supuesto. Y para protegerte a ti. Porque si no, podía haber una bronca descomunal. Entonces, al final, tienes miedo. Yo, la primera relación que tuve de maltrato, no podía ni mirar a la gente. Porque me decía que seguía mi mirada. Me decía, estás mirando allí porque estoy siguiendo tu mirada. Y yo decía, estás enfermo. ¿Cómo vas a seguir mi mirada? Te lo prometo. O sea, yo tenía que salir y mirar hacia abajo. Ahí era muy joven, no sabía de nada vamos, me manipuló en un momentito. Pero yo tenía que mirar al suelo porque me daba miedo mirar a alguien y que claro, me armara la de Dios. Porque luego en este ciclo que tú mencionabas antes, ¿no? Wow, estoy arriba del todo, ahora tengo una bronca tremenda, ahora vuelvo arriba, ¿no? Cuando estabas arriba, ¿también sufrías por decir, wow, es que puedo caer otra vez en este momento en que me vuelva a dejar por los suelos? ¿O no? ¿O no lo tenías tan presente? ¿Te dejabas llevar? Es que no haces tanta conciencia de las cosas, ¿sabes? Estás sufriendo tanto que lo único que estás pensando es que quieres estar bien. Y no estás pudiendo hacer tanta conciencia como la que estamos hablando ahora nosotros aquí, ¿no? De lo que está ocurriendo. De hecho, bueno, yo tengo pacientes que cuando vienen a terapia ni siquiera nombran la violencia de género o el maltrato. Es decir, te nombran una dinámica tóxica en la relación, pero a lo mejor hace 3 días, pues, le dio un cachetón o la intentó asfixiar o le tiró del pelo o cosas graves. O la anuló o le quitó el móvil y leyó todas las conversaciones o que ella misma no llega y te dice no, no, sino eso se lo voy sacando y ella no lo da por maltrato. ¿Me entiendes? Porque sabe que algo no va bien porque ella no está bien. Pero no siempre somos capaces de localizarlo tan fácil.
Sobre todo cuando no eres conocedora de ellos. Cuando ya lo has vivido, pues es un poco más fácil, pero cuando no tienes ni idea, No eras consciente en ese momento No, de que estabas para sufriendo nada. No, una para relación nada. abusiva. Hombre, es que ahí tenía 19 años. Era una niña. Es que durísimo. ¿Cuál es el punto en el cual dices, hostia, es que estoy sufriendo mucho, tengo que salir de aquí? ¿Cómo fue ese momento? El punto es tener pensamientos suicidas ya. En plan, quiero desaparecer porque esta vida, yo no quiero tener esta vida. Yo no soy, o sea, no me merezco esto y quiero acabar con este sufrimiento. Y entonces tener pensamientos suicidas de me quiero quitar la vida porque no quiero vivir esto y no sé salir de aquí. No sé cómo contarlo, no sé cómo pedir ayuda. Es muy difícil porque la gente, gracias a Dios hoy hay mucha más educación, ¿vale? Pero abordar el tema de la violencia de género es muy difícil porque a lo mejor tus amigas desde la inconsciencia, ¿vale? Creen que te están ayudando, pero cuando te empiezan a decir que tú lo estás permitiendo, que es que la culpa es tuya por no salir de ahí, que es que eso genera muchísima más culpa y lo que hace es que te callas y no cuentas nada a nadie. Porque ¿quién quiere sentirse más culpable todavía? Nadie. Entonces no es fácil abordar este tema. Es decir, cuando tenemos una amiga o alguien que está sufriendo esta situación, tenemos que apoyarla y esperar a que ella salga de ahí. No la podemos obligar. Sí que llega un punto, lo que me estabas preguntando, ¿no? Yo le digo el despertar, porque esto pasa incluso en cualquier otra relación, que es como, ¿qué hago yo aquí? Me tengo que ir de aquí ya. Claro, la pregunta sería, ¿cuál es el despertar de una mujer que ha sufrido maltrato? Solo ella puede salir de ahí. Necesita apoyo, por supuesto, pero ella es la que toma la decisión. Nadie te puede obligar, solamente tú puedes salir de esa situación, porque tiene que haber un momento en tu cabeza que digas, ya no puedo más, lo siguiente es que me mate, o lo siguiente es que le haga algo a nuestro hijo, o cualquier locura. Entonces, cuando ya sienten un miedo aterrador de realmente esto está siendo muy grave, porque hasta entonces lo vas normalizando, el dolor, tu tolerancia sube. Es como ya que me insulte, bueno, eso es lo de menos. ¿Me entiendes? Llega a ese punto. Claro. Pero ya luego ocurre algo tan fuerte que ahí es cuando dice, vale, me tengo que ir de aquí. Y ese es el despertar, pero para cada persona es diferente. Entiendo que no hay que llegar hasta ahí, hay que verlo mucho antes. Lo suyo sería que cuando ya empiezas Porque a conocer a una persona en los primeros 3-4 meses ya alguna banderilla roja va a haber por ahí. Pero claro, es lo que te decía, ¿no? Al final se presentan como personas ideales, como tu pareja perfecta, maravillosa, que te va a cuidar y te promete amor eterno. Es un estratega, al final, ¿no? Tiene un punto de psicopatía, porque ha diseñado una estrategia para poder atraparte en sus redes, ¿no? Él sabe cómo es realmente. Bueno, esto es un tema que yo he debatido mucho, porque quizás no son conscientes de que son unos manipuladores, pero ellos se comportan de esa manera. Pero al final a mí me da igual si es consciente o no. Yo tengo que ser consciente de dónde estoy yo y yo me tengo que ir de ahí. Pero si él es consciente o no, no va a afectar en lo que yo estoy haciendo en esa relación. ¿Me entiendes lo que te digo? Los narcisistas no son conscientes de lo que hacen. No tienen conciencia como tú lo puedes sentir desde fuera, porque ellos no tienen ese nivel de empatía que tienes tú o ese nivel de remordimiento o de culpabilidad. ¿Me entiendes? No lo sienten interiormente. Saben lo que a nivel social está mal. O saben si te han hecho daño porque te están viendo tu reacción. ¿Me entiendes? Pero a nivel interior no tienen esa conciencia. Entonces, yo lo único que puedo hacer es irme de aquí y salir corriendo. Claro. Yo no me puedo quedar aquí esperando a entenderte. Son capaces de imitar comportamientos para hacer que tú te sientas bien, para poder atraparte. O sea, imita, ¿verdad? Al final el psicópata, el narcisista imita un poquito el comportamiento. Dice, si digo esto y reacciona así, sé que le gusta. Si digo esto. No es que lo haga consciente de, bueno, si le digo... No, es que es innato. Ellos, o sea, ya lo llevan haciendo toda su vida. Es decir, es algo totalmente innato. Es natural. Es natural en ellos. Pero, claro, desde fuera ahí hay un problema. Entonces, yo lo que siempre digo cuando me preguntan esto es, sal de ahí. Sal de ahí. Si te quieres quedar sentada esperando entenderlo, te puedes morir ahí, ¿eh? Porque yo puedo entender tu historia, yo puedo entender que tuviste un padre o una madre maltratadora, yo puedo entender que tuviste una vida súper desestructurada a nivel familiar, yo puedo entenderlo, pero no tolerarlo. Entonces yo te entiendo, pero me voy de aquí. Yo no me voy a quedar aquí a que tú me maltrates.
A eso voy, ¿sabes? Entonces, entendemos la historia de que todo el mundo no tiene una historia maravillosa detrás. Todos tienen problemas y hay vidas que de verdad son horribles. Hay niños que han sufrido mucho y por eso luego seguramente pues han acabado siendo maltratadores. Pero eso no significa que yo me tenga que quedar ahí. Claro. Y cuando logras cortar con ese vínculo, ¿hubieron recaídas o no? Siempre hay recaídas. Fíjate que las hay prácticamente en una relación normal. Imagínate en una relación donde hay tanta dependencia emocional, porque hay mucha dependencia. Hay mucho de, ¿qué voy a hacer yo ahora sin esta persona? ¿Pero te quedabas pensando en eso o te quedabas pensando que la otra persona era capaz de cambiar? ¿Vivías con esa esperanza? Un poco todo, ¿sabes? Y también es verdad que esa persona vuelve a aparecer. Es decir, no te creas que esa persona desaparece de tu vida y te deja tranquila. Esa persona quiere seguir teniendo el control sobre ti. ¿Cómo lo tienes? ¿Sabes? Pues cuando tú le contestas, cuando le sigues el juego, cuando vuelves a recaer, esa persona sabe que tiene el control sobre ti. Por eso es tan importante el contacto cero y es la herramienta pues, que mejor funciona. Si yo no te veo, yo no estoy expuesta a recaer contigo. Si yo no sé nada de ti, no estoy expuesta. En el momento que te vea, hable contigo, reciba un mensaje, te conteste, vuelvo a estar otra vez en la dinámica de la relación. Y en esas recaídas, cuando volvías a tener ese contacto, volvías a tener esos encuentros con esa persona, posteriormente, ¿tú cómo te sentías? Horrible. Yo creo que lo recuerdo y me entran ganas de llorar porque creo que es de las sensaciones más horribles que he sentido en mi vida porque sentía que no tenía dignidad. Sentía que, o sea, yo sabiendo que él era un maltratador, no podía entender cómo todavía podía verlo y tener contacto físico con él y compartir cosas con él y hablar con él. O sea, era una sensación mucha desesperanza porque te sientes culpable, te sientes avergonzada. Puede ser que hubiera como ese enganche al círculo o patrón y de reacción esta dopamina, serotonina, Sí, que antes comentabas, pero que luego te lleva al abismo. exactamente. Estás enganchada a esperar que llegue el momento de reconciliación, porque esa reconciliación te genera tanto bienestar, porque es la persona maravillosa que conociste al principio en ese momento, en esa fase, en esa etapa. Vuelve ese tío maravilloso que le encantaba, que se portaba súper bien, cariño, perdona, yo de verdad no te quería hacer esto, tú eres una mujer maravillosa. Y ese momentito, ¡pum!, serotonina, dopamina, oxitocina, y estás tú en el momento álgido. ¿Te autoengañabas? Sí, sí, pero te autoengañas también porque es un contexto en el que produce eso, ¿sabes? No eres tú por ti misma, sino toda la circunstancia, ¿no? Estás expuesta también a eso porque la otra persona al final te está manipulando, te está diciendo, te está pidiendo perdón de una forma falsa. Es decir, porque sabe que así llega a ti. Sabe que tú eres una persona que te importan las necesidades de los demás y cuando lo ves a él tan vulnerable, qué pena, jolín, te toca el corazón. Él ve la debilidad. La vulnerabilidad. Porque no me gusta vernos como débiles, ¿sabes? Porque si no parece que nosotras no tenemos la fuerza y la fuerza está adentro. Lo que pasa es que hay que darle espacio, hay que buscarla, hay que tratarla, pero no me gusta verlo nunca como debilidad. ¿Se puede perdonar un maltratador? Yo he perdonado, pero por mí. Además, yo era muy escéptica con este tema porque yo defendía mucho el no siempre hay que perdonar y obvio lo sigo defendiendo. Sin embargo, un libro que me leí me tocó mucho el corazón y realmente me di cuenta de que había algo dentro de mí que tenía que salir. Y no fue obligado, lo sentí yo así. Un día cogí mi diario y lo hice, lo sentí. Sentí que necesitaba perdonar en el sentido de... Es verdad que ahora ha pasado mucho tiempo, ¿vale? No quiero que esto sirva de ejemplo para nada, porque esto ha sido como un descubrimiento para mí, que no todas tenemos que hacer esto, ni mucho menos, ¿vale? Porque hay mucho dolor y demás. Pero yo sí que sentí que necesitaba perdonar, o sea, me nació perdonar, me nació sacarlo todo y me siento muchísimo mejor. Lo veo desde otra perspectiva y ahora me siento muy capaz de ver esas banderas rojas y de, por supuesto, no tolerar ni lo más mínimo.
perdonas el acto, es decir, porque ahora entiendes que esa persona tiene problemas psicológicos y lo sabes, y, o también perdonas la persona. Perdono que a esa persona le haya tocado ser así, porque seguramente vivió en un contexto en el que, o incluso hay una parte genética, ¿no? Pero no te podría decir la magnitud del perdón, ¿sabes? Más bien creo que incluso el perdón también está enfocado hacia mí. Me perdono por haber vivido esta situación y no haberme ido antes. Y a él lo perdono porque seguramente creció de una manera, aprendió o tuvo este trastorno de personalidad y demás y llegamos a este punto. Pero hasta ahí te puedo decir, ¿sabes? ¿Lo has trabajado esto? Sí. Y seguramente me queda mucho trabajo. Es decir, bueno, no tengo dudas que me queda mucho trabajo, que estoy aprendiendo. Pero es verdad que este perdón a mí me ha hecho sentirme mucho mejor. Y sobre todo me he perdonado a mí misma. Porque hay momentos que nuestra cabecita funciona así, que llega un pensamiento, ¿no? Un recuerdo, algo, ves algo y te recuerda a eso, ¿no? O ves un patrón en alguna persona y dices, esto me suena y tal. Uf. Cuando te pasa eso, ¿qué sientes? Siento recuerdos y digo, esto no lo quiero. A ver, es verdad que hay que trabajarlo mucho porque luego puede haber confusión. Es decir, que alguien esté muy pendiente a mí, me está controlando. Y a lo mejor no es que me esté controlando, pero a mí me genera eso. Porque en mi historia pasada he vivido eso. Entonces sí es cierto que me recuerda a esa otra relación donde viví un control absoluto. Entonces yo voy poniendo mis límites y yo te voy comunicando cómo yo me siento, porque a las personas las conocemos con sus traumas, sus heridas y sus historias. No las conocemos en un folio en blanco. Entonces, si yo te estoy conociendo a ti, pues también es mi responsabilidad decirte, oye, yo viví esto y no me siento muy cómoda con esta situación, ¿podríamos ir más despacio? O el límite que tú quieras poner. Los límites son súper sanos y son súper importantes para conocerse bien en la relación. Además, los límites indican que quiero estar contigo, pero importante que veas esto de mí, ¿vale? Si no, te dejaría y no seguiría contigo. Si te estoy poniendo un límite es porque quiero estar contigo, pero quiero que entiendas que esto funciona así en mí. Exacto, me encanta ese punto. Brutal. Me gusta muchísimo porque, claro, cuando tú quieres tratar de hablar con otra persona y poner límites y explicarle cómo te sientes, realmente lo que quieres es seguir con esa persona, pero diciéndole, mira, pasa esto. Como que lo quieres solucionar, arreglar, ¿verdad? Es como Sí. que la otra persona quieres que lo entienda porque te gusta. Claro. Y porque estás construyendo. Es que cada uno tenemos nuestra propia historia, nuestras propias heridas y yo necesito que tú sepas cómo yo me vinculo y yo tengo que saber cómo tú te vinculas y para eso hay que poner límites, hay que tener conversaciones incómodas. De ahí que yo entiendo que cuando tú a una persona le dices una cosa, cómo te sientes y tal, que no se sienta atacada. Es que eso pasa mucho. También tengo que decir que hay que aprender a comunicar los límites, porque tendemos mucho es que tú me haces sentir así, es que tú, y es mucho más asertivo si yo te digo, me siento mal cuando me hablas de esta forma. Me siento yo. Si hablamos desde el yo, desde el me siento, ya estás dando más espacio a que la otra persona no se sienta atacada y además pues sienta empatía y quiera entender qué está pasando. En el momento en que decimos tú, pum, ya me pongo a la defensiva. ¿Sabes? Entonces, yo lo hablo esto mucho con mis pacientes. ¿Cómo te comunicas con tu pareja? No, es que me empieza a decir y empiezan los reproches. Claro, es que el tú no funciona. No funciona porque todos nos sentimos atacados cuando alguien nos dice que tú haces las cosas mal. ¿Qué piensas de este mensaje que también nos llega a veces? No, has terminado una relación, tienes que tirar 2 años sola o 2 años solo, sanar tus heridas y luego ya cuando estés preparado, preparada, arrancamos otra vez. Yo personalmente, en una parte sí, creo que hay que hacer un trabajo interior, pero la vida no pone pausa y la vida avanza. ¿Qué opinas tú? A ver, está claro que no hay un manual de cómo es la mejor manera, ¿no? Porque hay que entender que cada persona es completamente diferente y tenemos habilidades de afrontamiento distintas. Yo me puedo recuperar mucho más de una ruptura, mucho antes, que tú a lo mejor, o al revés, ¿me entiendes? Entonces a lo mejor yo he sanado antes la ruptura como para poder volver a tener un vínculo y tú tardas más. Luego también está la parte de
pues un clavo saca otro clavo, es decir, ¿es lo más sano? No, pero ¿es tu método de poder salir adelante para no quedarte en ese dolor y demás? Pues oye, es que las personas no somos perfectas. Claro, lo que Es que hago, vamos avanzando como podemos. Claro. lo que hago un poquito más de referencia, yo supongo que al final cuando tú repites ciertos patrones en distintas relaciones es porque hay una herida X de la infancia, ¿no? Que no terminas de sanar. Me refiero muy más por allí, ¿no? Porque, ostras, es que tengo 3 relaciones, las 3 han salido mal. Vale, ok. Puede ser yo me hago responsable de lo que a mí me ha pasado, pero otra persona también es responsable. Pero cuando digo, hostia, yo no estoy haciendo ningún cambio. Entonces tú me estás Tengo diciendo, que tratar mi herida a nivel sí, personal. Lo puedo hacer con alguien o lo puedo hacer solo. ¿Qué recomiendas? yo recomiendo evidentemente hacerlo solo, porque cuando estás con alguien estás poniendo la energía también en la otra persona, incluso estás poniendo seguramente más energía en la otra que en ti. ¿Pero no crees que el conflicto en parte te ayuda o debe ser una oportunidad para generar nuevas sinergias, nuevas estrategias? Evidentemente con la ayuda de una psicóloga, por ejemplo, o de una terapeuta que te vaya a acompañar y que luego tú tengas esa oportunidad para llevar a cabo eso. Habría que analizar el caso, porque ya te digo, depende de cada caso. Pero es recomendable que las personas tengamos un espacio después de un duelo para hacer un poco de introspección y para ver qué hemos aprendido de esa relación, qué esperamos de nosotros, en qué tenemos que mejorar. Es que si te fijas, cuando dejamos una relación estamos todo el rato pensando en el fallo del otro, pero tú estás pensando en lo que tú fallaste, en lo que tú tienes que mejorar. Eso es súper importante. Entonces, necesitas un tiempo para ello, necesitas poco ruido en tu cabeza. Si tú ya empiezas otra relación, empiezas a volcar toda tu energía en otra relación y demás. Ojo, no digo que a lo mejor esa otra persona que conoces pueda ayudarte a sanar. Puede ser, es posible. Pero yo sí que creo que sería lo mejor que tuvieras un tiempo para ti. Que no siempre ocurre. Yo también he saltado de una relación a otra. Ojo, o sea, yo también he pecado de eso, pero... ¿Qué prácticas te han sido útiles a la hora de hacer esta revisión de las relaciones anteriores? He roto con una pareja y me analizo, veo qué es lo que ha pasado, qué tipo de prácticas has hecho que realmente te han sido útiles para relaciones posteriores. O ya no relaciones posteriores, sino a nivel de desarrollo personal. A ver, es cierto que solo he sido capaz de hacerlo ahora, en este momento de mi vida, que siento que tengo muchas más herramientas. Pero cuando dejé mi última relación, que fue hace unos 6 meses, yo empecé a escribir en mi diario una herramienta terapéutica maravillosa, que es escribir todo lo que sientes. Y me sentía bastante capacitada para hablar, expresar, escribir sobre cómo me había sentido en la relación y qué cosas yo no estaba mirando de mí. Porque al final la relación dejó de funcionar por momentos vitales diferentes, pero no por otras circunstancias. Sin embargo, había heridas mías que salían a la luz en la relación que yo no estaba revisando y que yo continuamente lo hacía responsable a él. Es que tú no me estás cuidando lo suficiente, o es que tú... Y a lo mejor, oye, debería mirar yo por qué yo me estoy sintiendo así todo el rato. ¿Qué me está pasando? ¿Qué inseguridad tengo? Entonces, ese trabajo lo hice. Esto no quiere decir que por el otro lado no hubieran cosas a mejorar, por supuesto, pero puse el foco en mí, no lo puse en él, porque ya al final la relación acabó, sin embargo yo sigo conmigo. Y yo quería mejorar mi relación conmigo en ese aspecto, ¿sabes? Entonces decidí escribir y reflexionar y me di cuenta de que necesitaba crear más cariño y más amor dentro de mí, que yo me pueda calmar cuando necesito esa atención, que no siempre dependa de otra persona. Entonces ese es el mayor trabajo. Qué bueno. Escribirlo en un papel te ayuda mucho, eso dicen que es muy bueno. Escribir todo a uno le pasa, va escribiendo en el papelito y dice que ¿y qué más? ¿Qué tipo de herramientas fueron las que más te ayudan? Aparte de escribir así, es decir, las escribes, las analizas y cómo empiezas a trabajarlas. Bueno, yo es que me hago unos pedazos de esquema. Sí, o sea, me hago esquemas y todo y me hago preguntas y las contesto y me contesto en primera persona, en tercera, o sea, locuras. Porque es lo que sale de mi cabeza. Y yo ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que dejo que todo salga tal y como sale. No lo estoy razonando, lo estoy sintiendo. Es decir, da igual cómo salga, como lo escriba. Lo importante es que está saliendo y ya después observo qué hay ahí.
Entonces eso es lo que mejor me ha hecho sentir. Es cierto que yo he cambiado mucho mi diálogo interno y esto ha sido una práctica que se ha convertido en un hábito, pero ha sido por ir a terapia. Es decir, en terapia hemos reestructurado muchas veces los pensamientos, ¿no? El pensamientos negativos, convertirlos, o sea, sustituirlos por otros más positivos, y eso al final se ha convertido en un hábito. Entonces cuando me pasa algo o reacciono, porque a veces soy impulsiva, y me pasa algo por la cabeza y demás, tengo la capacidad de reconducirlo, decir, a ver, Lola, no era para tanto, vamos a calmarnos un poco, o date un paseo, o piensa en esto, o escríbelo, para que cuando lo vuelvas a leer en un rato verás que no, sabes, que tienes otro punto de vista. Entonces, ese lenguaje interno de contestarme a mí misma cuando siento o reacciono con algo, pues ha sido un hábito, ha sido practicarlo, entrenar la mente. Y al principio del podcast has dicho que habías abandonado tu parte espiritual y ahora comentas que lo sientes. ¿Has recuperado entonces esa parte? Creo que nunca la había tenido, ¿eh? Creo que nunca la había tenido como la tengo ahora. Es decir, nuestra parte espiritual forma parte de la ciencia. Quiero dejarlo claro que no es algo místico, ¿vale? La parte espiritual es el propósito que tenemos en la vida, el sentido de la vida, por qué estoy aquí, qué huella quiero dejar, qué quiero causar en la gente. Cuando yo me muera, ¿qué van a hablar de mí? ¿Cómo les he hecho sentir? Eso es trabajo, esa es la parte tuya espiritual que tenemos que trabajar. Yo descubrí que mi propósito en la vida era ayudar a otras personas con la psicología, pero antes de eso no tenía ni idea. Antes de eso estaba de un lado para otro sin saber que no tiene que ser una carrera, ojo, ni un oficio. Pueden ser miles de cosas, pero tiene que ser algo que a ti te dé sentido. Que cuando tú lo pienses digas, jolín, esto es algo que me hace sentir muy bien. Y tiene millones de formas y no tiene que ser justamente un trabajo, ¿sabes? Mario Alonso Puig ponía un ejemplo que me encantaba y él decía, habré estado en 2.000 gasolineras, pues solo me acuerdo de 2 personas, porque esas personas tenían un propósito en la gasolinera y era tratar bien a la gente y dejar huella. Y yo me acuerdo de esas 2 personas que habré estado en 2.000 o 3.000 gasolineras. Y es verdad, ¿no te ha pasado que a veces conoces a alguien y dices, wow, lo que me ha transmitido, pues ese es su propósito? Entonces, yo antes de estudiar psicología y de descubrirme como, Lola, quiero hacer algo más en la vida, ¿sabes? Algo que me llene, algo que me haga sentir bien, de verdad, no tenía propósito. Iba un poco a lo loco, sobreviviendo, a ver qué trabajo me va viniendo, a ver qué... Y luego no era tan honesta conmigo como lo soy ahora, de estoy fallando, la autocrítica, o sea, para mí todo el mundo tenía la culpa menos yo. Hablas de honestidad, hablas de la importancia de saberse hablar a uno mismo, hablas de soltar las ideas que uno tiene en la cabeza, los pensamientos en un papel, y de qué más habla Lola, es decir, cuál es su propósito. La verdad que a mí me encanta trabajar sobre el crecimiento personal, es decir, lo que hago con mis amigos, o sea, lo que quiero transmitir a mi entorno, a mis pacientes, a toda la gente que está conmigo, es que reflexionemos, es que pensemos, es que debatir, hablar. Me da mucha satisfacción que las personas se planteen cosas nuevas. Entonces, para mí ese es como mi propósito, el llegar a ti para sacudirte y removerte y decirte, ¿qué quieres? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir mal? ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? Tienes una ventaja ahí, ¿eh? Porque claro, tu trayectoria te permite tener un punto de vista que no muchos profesionales tienen, ¿verdad? Cuando conectas con la persona, ¿eh? Creo que tengo mucha sensibilidad. Y eso me ha traído cosas muy buenas a mi vida y cosas muy malas, porque para todo eres sensible, ¿no? Pero siempre he sentido que tengo mucha sensibilidad para sentir las emociones de otras personas, para sacarle cosas de dentro. Entonces, como soy muy charlatana, pues tengo mucha conversación, siempre acabo sacando cosas y siempre hago que las personas hagan preguntas. Cuando ahora tienes que empezar una nueva relación con alguien, por ejemplo, ¿qué 3 banderas verdes, según tu persona, y una vez aprendido todo y roto ese patrón con el que venías, dirías que son vitales, en tu caso? 3 banderas verdes. Y si te parece,
hacemos lo mismo. 3 banderas rojas que te dicen, aquí no me quedo ni un minuto más. Vale, 3 banderas verdes. Bueno, lo primero, yo necesito que sea una persona que tenga disponibilidad, que sea recíproco lo que estamos haciendo, mutuo, no que yo tenga la sensación de desajuste, de soy yo siempre la que tengo que ir detrás tuya. Para mí eso es una pedazo de bandera roja, es decir, tú y yo no nos estamos vinculando desde el equilibrio, sino desde el desequilibrio. Es importante que podamos comunicarnos nuestras necesidades respetando las de cada uno y viendo a qué acuerdo podemos llegar, porque yo no puedo pretender que tú seas como yo y tengas las mismas necesidades, pero puedo decirte, vale, yo puedo llegar hasta aquí y tú hasta aquí y hacemos la mitad cada uno, ¿vale? Y llegamos a un acuerdo para poder entendernos. Entonces eso me parece también súper importante y por supuesto que yo te pueda poner un límite y no signifique una mega discusión, sino sentir que hay una comprensión por tu parte, que tengamos una... Para mí discutir no es gritar. Eso para mí es inconcebible a día de hoy en una relación. En el momento que me faltas el respeto, dejo de tener esa discusión y entonces es que tú y yo no estamos destinados para estar juntos, porque yo eso lo siento, pero no lo tolero. Otra cosa es que, bueno, este es un poquito subido de calor porque es un tema complicado, pero a mí las faltas de respeto, tal como insultos y demás, nunca, jamás voy a volver a tolerarlo. Hay un amigo mío que me hizo una reflexión que me gustó muchísimo, ¿eh? Dice que cuando 2 personas se gritan es porque están muy lejos. Exactamente. Aunque estemos cerca, a 1 metro, y nos estamos gritando, estamos lejos. Yo con mis parejas nunca me grité en un año de relación, jamás. Todo lo hablamos siempre súper tranquilo. A nosotros nos daba más por llorar que por gritar, es decir, nos respetábamos tanto y nos queríamos entender tanto que yo lloraba cuando sentía que no lo había entendido y él igual. Entonces estábamos en un nivel de compasión, de amor, de cariño, para mí de los más superiores bueno, el más superior que he conocido en mi vida, ¿sabes? Fue muy bonito porque nuestras discusiones eran así. Entonces yo no quiero menos de eso. Yo no quiero menos de eso. Para mí una bandera roja sería una falta de respeto desde el primer momento. Es decir, no hace falta que sea una súper palabrota, sino cómo me hace sentir. Es que hay que fijarse en cómo te hace sentir una persona, no solo en lo que te dice. Confía en tu intuición y en tu criterio, porque tu intuición es un mapa cerebral de experiencias pasadas, de conocimientos que tú tienes, que están inconscientemente grabadas en tu cerebro y te están diciendo, nena, alarma, porque esto no te está gustando, te está confundiendo. Entonces, aquí hay algo que está en desequilibrio. Eso hay que hacerle caso. Y eso es una bandera roja. Claro, pero qué bonito lo que comentan, ¿no? 2 personas con un nivel de conciencia muy grande, ¿no? Capaces de escucharse el uno al otro. En este caso, la otra persona también había hecho un trabajo previo con terapeuta y tal, o era más a nivel personal, que ya era su forma de ser, contexto favorable. Hombre, el contexto favorable es que él también es psicólogo. Él también es psicólogo, es decir, él era más, es más joven que yo y él no sabía trabajar en terapia, pero sí que era una persona bastante sensible y con bastante inteligencia emocional y una persona buena, con unas cualidades increíbles, ¿sabes? Entonces, él no tiene esa parte, o sea, yo nunca vi ni lo más mínimo de comentario machista ni de absolutamente nada. ¿Sabes? No, nunca jamás vi nada de eso. Entonces, su base ya era muy buena en todos los sentidos. Aun siendo él menos conocedor de una relación estable y demás, como podía estar yo más en ese lugar de experiencia, siempre fue muy bien porque nos comunicábamos bien, porque la base era buena. Fíjate, él no tenía tanta experiencia y sin embargo nos comunicábamos siempre desde el amor y el cariño. Si yo fuera una persona que me encuentro en una relación de abuso, ahora en este momento, ¿qué pasos debería llevar a cabo para poder salir de ella? El primer paso es reconocerlo. Reconocer que estás en una relación en la que te están haciendo daño. Y si yo no soy capaz de reconocerlo, ¿qué papel juega, por ejemplo, la familia? ¿O debería acudir a un terapeuta? Yo creo que antes que acudir a un terapeuta normalmente se lo contamos a una amiga.
¿sabes? Siempre tenemos a alguien de nuestro entorno que decimos, vale, se lo tengo que contar. Claro, si tu red de apoyo no es muy buena, entonces pues puede ser que acudas a un terapeuta porque sabes que no te va a juzgar y sabes que te va a apoyar. Pero generalmente se suele contar antes a alguien de la familia o sobre todo amistades, ¿no? Muchas veces en la familia es como, uff, ¿cómo se lo cuento yo esto a mi madre? Que me da vergüenza y demás, pero a una amistad. Entonces, lo primero es contárselo, es hablarlo, decirlo, aunque sea un poquito, pero que alguien sea consciente de que tú estás pasando por eso. Alguien tiene que saberlo. ¿Y después? Y después pedir ayuda a quien sea. Hay muchísimos recursos que aporta el gobierno y luego cada comunidad autónoma también. Y bueno, yo le voy a contar una cosa. Yo tuve una paciente que acudió a mí y que hacía la terapia con el móvil, escondida en una habitación, mirando por si llegaba alguien. O sea, fue muy... Pero ella buscó ayuda, ¿eh? Sacó el valor y pidió ayuda y empezamos y fue muy duro. Pero dentro de todo ese miedo, lo hizo con miedo. Entonces, buscar ayuda. Quiero tocar, si, evidentemente, hasta donde tú estés dispuesta y lo que tú quieras comunicar y compartir. Pero hemos hablado de violencia física, hemos hablado de violencia psicológica y luego en el libro mencionas la parte de violencia sexual. ¿Cómo viviste algunos de estos episodios? Que a mí la verdad se me ponía la piel de gallina. ¿Qué tan momento de confusión o cómo te encontrabas para gestionar de forma posterior todo ello? Y luego, cómo puedes salir de ahí, ¿no? Y bueno, complicado. Es complicado, tranquilo. ¿Cómo lo cuentas, no? Exacto. Mira, yo me di cuenta porque estaba yendo a terapia. Es decir, yo ya había ido a terapia durante un tiempo, ¿vale? Pero entré en una relación donde primero hubo una amistad y a mí me costó reconocer que esa persona era capaz de hacerme ese daño, ¿vale? Porque ya había una amistad previa con la que yo me sentía súper cómoda, éramos amigos y demás, empezamos una relación. Entonces a mí me costó darme cuenta del abuso sexual dentro de la relación. Realmente fue mi psicóloga la que me lo dijo, ¿vale? Porque es que sí, imagínate lo complicado que es ser consciente de que tu propia pareja, que se supone que es la persona que te debe querer, proteger y cuidar, es la que está abusando de ti a ese nivel, que creo que para el ser humano es como el nivel más heavy que existe, ¿sabes? Claro, te sientes como humillado, humillada, ¿no? Es que si lo extrapoláramos a un hombre, es como si a ti te violaran. Es decir, esto en el caso de los hombres no suele pasar. Nos pasa más a las mujeres, nos pasa más a nosotras, ¿no? Y es como robarte todo, la dignidad, la autoestima, lo que tú eres como mujer, ¿sabes? No Ya. tienes ningún tipo de decisión porque ahí hay un... es decir, no consentir algo... Perdón, no poner freno a algo no es lo mismo que consentir. A lo mejor yo no estoy poniendo freno porque estoy cagada de miedo, pero ya te he dicho que no y te lo he expresado de diferentes maneras. Pero ¿qué tengo que levantarme y darte un puñetazo? Eso no es una actitud mía. Es más, tengo miedo. Tengo miedo porque ya me has hecho daño en otras ocasiones y sé cómo puedes reaccionar. Entonces, de verdad que no existe el... abusan de ti y tú de repente sales como Hulk. Es que no pasa eso. Nos asustamos, nos da miedo, es horrible. Es una sensación de paralización, de congelamiento, de no saber actuar, de tener mucho miedo. Entonces, yo al principio no era consciente porque las mujeres llevamos siglos y siglos y siglos complaciendo. Por insistencia, por pesado, por... Que yo sé que esto suena muy fuerte, pero es la realidad. Que seamos pareja no significa que el consentimiento se dé por hecho. Yo no soy tuya, ni tú eres mío. Yo no tengo por qué manosearte o penetrarte cuando a mí me dé la gana. Si tú no quieres, porque seas mi pareja. No, es que tiene que haber un consentimiento dentro de una relación, en cualquier vínculo. Lola, te quiero hacer una pregunta. A día de hoy,
¿crees que has roto con todos los patrones que te acercaban al tipo de relaciones abusivas, por decirlo así, o no? Yo no diría romper, diría alterar. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo parte de mi apego ansioso que cuando siento, o sea, cuando conozco cierto tipo de personas me despiertan un poquito de ansiedad, que yo luego no me quedo ahí, pero lo sigo sintiendo. Por lo tanto, sí que hay alguna parte dentro de mí todavía, ¿no? Pero yo me he trabajado mucho en mi apego, ahora tira más a seguro y ahora sí soy capaz de discernir, de reflexionar, de pensar, de observar cómo me siento y decir, vale, esta persona a mí me está despertando mucha inseguridad, mucha ansiedad, aquí no es. Entonces yo lo diría más como alterar, como modificar, pero no tanto como romper, como cambiar del todo, ¿sabes? Es como aprender a gestionar eso, Hmm. realmente, ¿no? Gestionas, lo identificas y lo gestionas. Claro, porque tú piensas que son patrones que están totalmente integrados en ti desde pequeño. En las primeras relaciones que tuviste, o ahora que eres más consciente de ello, o totalmente consciente de ello, prácticamente consciente de ello, en las primeras relaciones que tuviste, que eran, digamos, de un vínculo sano, ¿cómo te sentías? A diferencia de las otras. ¿Te sentías, wow, esto es brutal? ¿Te sentías eufórica en No. comparación con las otras? De hecho, lo que sientes es aburrimiento al principio. Es decir, cuando tú sales o sea, cuando tú llevas tanto tiempo relacionándote con personas que te causan eso, ¿no? Ese enganche tóxico y demás, conocer a alguien sano es un reto. Es un reto que tienes que aprender. Es decir, tienes que tener mucha paciencia contigo mismo y decir, vale, ahora me estoy aburriendo, pero no es que me esté aburriendo realmente, es porque mi sistema nervioso está acostumbrado a estar en alerta y esta persona me da tanta paz que yo no estoy acostumbrada a esta paz, pero esta paz es lo que me conviene, porque de ahí nace el amor, de la tranquilidad, de la seguridad. Entonces, no es fácil al principio y quizás esas primeras personas que conozcas después de tanta toxicidad no sea con quien tengas una relación súper estable y demás, pero sea el comienzo de algo, sea el comienzo de otro tipo de relaciones que ya no están en esa forma tan tóxica, ¿no? Sino ya empieza a tener una forma un poquito más llena de tranquilidad, de paz. Y ahora que te lo puedes mirar con perspectiva, ¿qué mensaje le daría la Lola de hoy a la Lola cuando tenía 20 años, por ejemplo? Si la Vale. tuvieras aquí delante, ¿qué le dirías? Hombre, yo le diría que estoy muy orgullosa de ella, de lo resiliente que ha sido, de lo fuerte que ha sido y sobre todo que todo pasa, que es transitorio, que el malestar se sostiene y se acaba yendo. Todos los malestares en la vida, unos tardan un poco más, unos tardan un poco menos, pero al final acaba pasando y que bueno, esto me lo digo a la Lola de ahora mismo, que viva, que la vida es muy efímera, que estamos aquí de paso, que la vida es maravillosa, de verdad, incluso cuando nos sentimos mal, también forma parte de nuestro crecimiento, nos enseña mucho y a vivir. Cerrando un poquito esto de Lola, su trayectoria, su vida. ¿Cómo es una consulta de Lola? Cuando uno llega a la consulta y ve a Lola venir y decir, ¿qué tal? Soy Lola. Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué se encuentra esa persona ahí? Pues se encuentra una persona que con muchas ganas de aprender también de las personas que vienen a pedir mi ayuda. Es decir, es bidireccional, ¿eh? Y pues con muchas ganas de ayudar a esa persona, de escucharla, de apoyarla, de acompañarla. Quizás de darle todo lo que a mí me hubiera gustado tener en muchos momentos de mi vida. Entonces me siento como tan en paz cuando estoy haciendo mi trabajo. Te gusta, claro. Sí, me gusta. Que, ojo, de casta también. De Sí, lo casta estábamos porque hablando antes. hay que tomar decisiones continuamente, la escucha activa. Tú imagínate que tú en una conversación estás todo el rato pendiente a todo, al lenguaje verbal, al no verbal, a todo lo que te está comentando la persona es importante. Entonces tú estás todo el rato concentrado. Eso durante horas es agotador. Lo que a mí me compensa,
porque me encanta y me gusta y disfruto con ellos, ¿sabes? Pero tengo que admitir que hay veces que también me agota. Que es durísimo, ¿eh? Claro, porque al final son problemas constantemente. Es una sesión, es todo el rato problema. Y cuando tú sales del día, que empiezas por la mañana y te vas a tu casa y tal, te llevas esos problemas, A ver, no son todo problemas. Ojo, ¿no? cuando las personas avanzan, aprenden, eso de verdad que es una pasada. Pero por ellos, por verlos a ellos, como ellos se sienten orgullosos de ellos mismos, de ver cómo están mejorando o cómo dan pequeñitos pasos, que no siempre tiene que ser que tú llegues allí y de repente te conviertas en otra persona, sino ya solamente el hecho de ir y de dedicarte ese tiempo de autocuidado para ti, de estar presente y de contar tu historia, eso ya tiene un valor incalculable. Fíjate, yo creo que cuando cambias la vida de una persona, también cambias la vida de su entorno. Es decir, no solamente cambias la vida de esa persona, sino de la persona que le rodea. También. O sea, el impacto es mucho más mayor. A veces nos fijamos solo, no, que está ayudando a una persona y le ha ayudado, pero no solo a esa persona. Si tratas a un alcohólico, quizás ayudas a toda una familia entera. Posiblemente. Pero nosotros no cambiamos la vida de la gente. Nosotros ayudamos a que ellos cambien su vida. Pero eres parte activa de ese cambio. Sí. Pero siempre tenemos que dejar claro que las personas se salvan solas. Es decir, solas no. Tenemos que tener claro que son ellos los que se salvan. Nosotros los sostenemos, los acompañamos, les ayudamos, pero ellos son los que toman las decisiones finales. Y necesitamos dar autonomía a la gente cuando viene a terapia, que ellos sepan que son ellos quienes están tomando esas decisiones. No somos los salvadores, ángeles de Dios, no, de verdad. Somos profesionales que te damos herramientas, pero eres tú el que te está salvando y necesitas creértelo. ¿Crees que tu experiencia de vida y todo lo que te ha pasado te ayuda a ser mejor profesional? Sí, lo creo fielmente. Creo que al final el haber pasado por ciertas situaciones hace que puedas entender desde otro lugar, por ejemplo, la violencia de género. Por supuesto que como profesional tú la estudias y puedes aplicar la terapia, ¿no? Como profesional porque la has estudiado y tienes los conocimientos para ello. Pero cuando tú además la has vivido, yo siento que sí, que hay como una parte de empatía extra. Hay muchos profesionales que creen que no necesito haber vivido eso para entenderlo y para... Yo no pienso eso. No significa que yo ahora tenga que pasar por todos los trastornos para poder tratar, Está ¿no? claro, está claro. Pero, bueno, tu experiencia de vida también te hace ser quien eres. Y Claro. te hace transmitir de cierta manera, empatizar de cierta manera. Entonces, yo sí que creo que me ha ayudado. Quizá entienden mucho mejor el sentimiento de esa persona o las emociones que tiene en ese momento. Sabes realmente. Te lleva hacia atrás y dices, ahora te sientes así. Incluso lo puedes decir, ¿no? Ahora Es que te yo sientes creo que hay así. como un nivel humano que está esa parte espiritual que está por encima de toda la teoría y toda la matraca de toda la carrera, de verdad. Es decir, hay un nivel que solo se puede sentir así Sí. ahora, ¿me entiendes? Yo Sí, puedo sí. tener todos los conocimientos del mundo y no ser una buena profesional, ¿me entiendes? Entonces, Claro. creo que la vida también te hace ser cierto tipo de persona, ¿cierto? Yo no solo soy psicóloga, soy humana, primero soy humana, luego soy mujer y luego soy 28.000 cosas, no solo psicóloga. Mi identidad es súper grande. Entonces, todas esas cosas te hacen ser quien eres. Y te influyen también a nivel laboral, claro. Creo que estamos llegando al final de la Así es. entrevista. Lola, muchísimas gracias por este pedazo de entrevista, porque no tiene otro nombre. Gracias por compartir, seguro que será de gran ayuda para muchísimas personas. Y nada, para la audiencia, comentaros que os dejamos el enlace del libro de Lola, que nos ha encantado, la verdad, y Ay, os muchas lo gracias. recomendamos. Y de nuevo, agradecerte muchísimo tu tiempo. Hemos estado fantásticamente bien. Muchas Gracias por gracias a venir. ustedes y muchas gracias por habérselo leído. Gracias Muchísimas por venir, gracias. Lola. Gracias. Gracias.